Bueno, con lo les estaba diciendo antes del corte comercial, está con nosotros el distinguido colega Edgardo Moreno. ¿Cómo te va, Edgardo? Hola, Gustavo, gracias por la invitación. No, al contrario. Bueno, vos sabés que yo me imaginaba una serie de temas a analizar, pero tenemos que rebobinar y dar de nuevo con todas las cosas que están sucediendo, ¿no? La forma, este país que nos acostamos un viernes con un panorama y resulta que el lunes es una cosa totalmente distinta. Bueno, ¿cómo lo ves vos? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, casi todo el foco está puesto en el análisis de la realidad diaria de la economía y esta situación que a muchos ha sorprendido de que si bien el gobierno nacional consiguió algunos primeros pasos, digamos, de éxitos políticos, logros políticos que le habían costado mucho, como la aprobación de la ley base, como finalmente la firma del acuerdo de mayo que se hizo el 9 de julio. Sin embargo, la reacción de los mercados es muy inquieta, ¿no? Muy inquieta. Incluso Cautelosa por decirlo más suave. Claro. Entonces, el foco está puesto, y me parece que con mucha razón, pero incompleta, y ese es mi punto, en la consistencia técnica o en la inconsistencia técnica de las soluciones o medidas que toma el gobierno explícitamente en términos de economía y de política monetaria y cambiaria para hacer frente a esa inquietud de los mercados, ¿no? Todo el mundo está en la discusión si la solución Caputo es adecuada o no, si este giro hacia el intervencionismo así de cortísimo plazo es atinado o no, si va a servir, si se sirve por cuánto tiempo y con qué costo ulterior. Pero a mí me parece que se subestima, no entro en la discusión de la consistencia o inconsistencia técnica de esas medidas, no es mi especialidad, es la de los economistas y probablemente los especialistas en política cambiaria y monetaria. Pero me parece que se subestima el factor político. La sensación que quedó después de la aprobación de la ley bases y la segunda etapa de esa fase, que fue la firma del acuerdo en Tucumán, es que ya con el discurso de prácticamente toda la oposición, la más dura y la más dialoguista, es, bueno, ahora el gobierno tiene todas las herramientas en la mano, ahora sí puede solucionar el problema. Como si con esa herramienta normativa estuviese todo resuelto. Es importantísima esa herramienta, por algo la pedía el gobierno, Claro, pero no está para nada. Y esta semana se tiene que reunir el Consejo de Mayo, ¿no? Y además la tienen que reglamentar a la ley. La tienen que reglamentar. Que incluso sorprende alguna mora en eso porque se presumía que 6 meses llevaron en la aprobación de la ley, podrían haber tenido un preparado, digamos, un esquema tentativo de reglamentación, ¿no? Pero por el otro lado, también el discurso del gobierno tienta ese facilismo, porque también dijo que con ese hito normativo que era la ley bases, prácticamente al ser fundacional, al dar vuelta como una media el esquema general del funcionamiento de la política económica en casi todos los ámbitos, era suficiente para dar vuelta a la página e iniciar un proceso de reversión de la decadencia económica. Entonces vos ves que tanto desde el lado del oficialismo como del lado de la oposición hay cierto facilismo en el discurso, unos que dicen con esta ley es suficiente, hagan lo que puedan, la oposición, otro que decía desde el principio, con esta ley me es suficiente y con esto voy para adelante, incluso si no me la dan. Que es eso lo decía el propio Milei. El propio Milei, que también es el mismo discurso facilista con otro en el anverso de la moneda. Y me parece que en realidad las reacciones de la economía, y en esto hablo como un lego, tienden a poner muchísimo foco en la madurez política de las sociedades para enfrentar las crisis. Y creer que una crisis se soluciona solamente con la aprobación de una ley, solamente con la firma de 10 puntos entre el presidente y 18 gobernadores, es creer que lo que es el inicio de un camino es prácticamente la mitad o el final. Y eso es un gravísimo error. Es un gravísimo error, Edgardo, entre otras cosas, porque no hubo consenso para el pacto. Si vos fueses... Te ofrecieron los 10 puntos, ¿les gusta o no? ¿Lo firman o no? Si vos fueses un inversor externo que tiene una posición tomada en bonos o en títulos o en acciones de activos argentinos y ves el nivel de exposición que tiene la República Argentina en términos de deuda internacional, ves la escasísima cantidad de reservas que tiene, ves la dificultad que tiene para hacerse de más reservas, ves el problemático proceso que hay en la liquidación de exportaciones, toda la discusión que hay sobre el rezago cambiario, si existe o no, si conviene o no,
si es atinada o no la política oficial, estarías dudando acerca de hacia dónde va el país. Yo te digo una cosa, como especialista en temas económicos, esto es heterodoxia, no es ortodoxia económica, que es lo que se ha venido aplicando a rajatabla hasta ahora. Es decir, estoy de acuerdo con Daniel Semiras en que esto es una medida coyuntural que tiene que tener muy poco tiempo. Y Guido Sandleis, que es el presidente del Ecosur, el organismo de estudios económicos de la Bolsa, acaba de decir, venimos de ese almuerzo, que no se enamore el gobierno, si está coincidiendo con Daniel Semiras, que no se enamore el gobierno de este tipo de medidas. En el fondo el problema es la sustentabilidad de las medidas. Exacto. ¿No? ¿Qué solidez tienen y hasta dónde se pueden sostener? Y hasta dónde la sociedad está convencida de lo que tiene que hacer. No solo la política, la sociedad. Pero sobre todo la política, que son los representantes de ese contexto social. Veamos un poco qué es lo que hace el oficialismo y qué es lo que hace la oposición frente a la crisis económica. Y en cierto modo uno percibe actitudes elusivas, ¿no? Yo lo veo al presidente muy focalizado en la actividad de difusión ideológica de sus convicciones en términos internacionales, en foros internacionales, ha viajado muchísimo en esto. No digo que eso sea intrínsecamente bueno o malo, digo que ha puesto un foco, a mi juicio, excesivo en ese protagonismo, que probablemente estaría mejor orientado a la resolución diaria y cotidiana de los problemas de la Argentina, ¿no? 50% de pobreza, entre otras cosas, nada más y nada menos. Y este problema que no se termina de encarrilar, el problema económico, ¿no? Entonces no es que está todavía, es decir, bueno, tuvimos un bajo índice de inflación y eso es sustentable a largo plazo, que de por sí nomás, además, es un éxito que haya bajado la inflación a los niveles que está actualmente, pero visto en términos absolutos es una inflación altísima si vos lo comparás con los estándares internacionales. Pero atendeme, nosotros estamos teniendo por mes la inflación que otros países están preocupados del 4,5% anual. Y por ahí confiamos en algunas soluciones mágicas, como por ejemplo determinados contextos internacionales en los cuales esperamos que se den y que probablemente de ahí nos lluevan soluciones. Ejemplo, el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, ¿no? Después de los acontecimientos lamentables que hubo el fin de semana, el atentado contra Trump, probablemente, y ya desde antes del debate que perdió Biden, uno puede presumir que probablemente la tendencia electoral se encamine hacia ese vector en Estados Unidos, pero eso no quiere decir automáticamente que nosotros tengamos soluciones que nos llueve plata de ningún lado. Esto es un error conceptual, no importa de dónde venga, digamos, si de la izquierda, de la derecha, del medio, digamos. Sí, a pesar de que Estados Unidos tiene mayoría en el Fondo Monetario Internacional, pero por algo el fondo está muy reticente, porque si el fondo nos hubiera dado dólares, todo esto de lo cual estamos hablando ahora, es decir, el gobierno tendría por lo menos un colchón, pero resulta que las reservas que tiene el Banco Central son prácticamente cero. Por otra parte, digamos, si nadie nos da dólares, exacto, el mundo presta dólares en todo caso, ¿no? En determinadas condiciones, sí, con un historial como el nuestro, con un historial de incumplimiento, cesantía, default, de esta suerte de actitud menesterosa del país, de ir siempre, digamos, en lugar de resolver sus problemas, pretender trasladarla la responsabilidad en algún externo que tenga la culpa de nuestros propios incumplimientos, ¿no? Es decir, yo veo que la política no está haciendo todos los esfuerzos necesarios para ayudar a la economía. No me meto en la discusión de la consistencia técnica de las medidas. No sé si son acertadas o no. No lo sé. Incluso siendo heterodoxas. Incluso siendo heterodoxas. Es que nadie lo puede saber. No sé si son acertadas nadie o no. Puede saber si van a no ser sé si van a ser eficientes o no. Lo que sí digo es que la política yo la veo demasiado en la fácil en relación a esto. La oposición dijo, después de 6 meses de derogar una ley de Milei, ahí tiene la ley base, bueno, listo, ya está. Dale para adelante. No, falta todavía la ejecución de todos esos cambios. Si vos ves lo que se firmó en Tucumán, el Pacto de Mayo en julio, son 10 puntos que si bien están, a mi juicio, muy bien orientados en relación al rumbo económico que tiene que tener el país, son enunciativos, son cosas que están puestas ya en la Constitución Nacional. No está para nada de más que la firmen y la recontrafirmen los gobernadores y se hagan cargo, digamos, de que el déficit fiscal no tiene que ser más de ese porcentaje, de que no hay que apostar a la emisión monetaria sin límite, en fin, las cosas que ese decálogo dice. Ahora bien, de lo enunciativo a lo práctico hay un camino importante en el país para transitar. Si uno ve la historia, el historial de los gobernadores que firmaron ahí y también de los gobiernos nacionales
que condujeron las políticas económicas, va a decir nosotros hemos sido los incumplidores seriales de los pactos que nosotros mismos hemos firmado. Entonces hay que tomarlo un poco con pinza, con mucho cuidado, yo diría con experiencia de ver cuáles fueron nuestros antecedentes en el cumplimiento de esos acuerdos. Y yo hago foco en uno en particular, que me pareció sintomático. Vos fíjate que era un decálogo, ¿no? Bueno, está bien, desde los 10 mandamientos tiene un número mágico, de unos 10, sí. Está bien, un decálogo. Se olvidaron de poner la educación, ¿no? Entonces dijeron, bueno, a ver, ¿qué sacamos para poner la educación? Y vos fíjate qué es lo que sacaron. Sacaron algo que a mi juicio es imprescindible que se haga, y me hubiese gustado ahí sí ver a los gobernadores firmando, es imprescindible que se haga si vos querés sostener esto del déficit fiscal, esto del rumbo económico hacia una economía de mercado de verdad. Y es la reforma política. La sacaron del decálogo. Exacto. Cuando yo digo reforma política, digo muchas cosas. Digo, por ejemplo, ¿están predispuestos a eliminar este régimen de primarias estatizadas que tenemos nosotros con las PASO, que ya han demostrado, digamos, no solo su costo, sino su inutilidad? Efectivamente. Y sobre todo su factor pernicioso en establecer mecanismos de cancha inclinada en favor de todos los oficialismos, especialmente en los distritos donde el peso del Estado es más fuerte? ¿Están dispuestos los políticos, los gobernadores a eliminar cosas como las leyes de lema, las sumatorias de lista, los cuadernos de recaudación ilegal? El número de representantes. ¿Están dispuestos a autolimitarse en los procedimientos de cooptación de la administración de justicia en todos los niveles, desde Comodoro Pi hasta los juzgados provinciales en cada uno de los distritos? ¿Están dispuestos a eliminar, por ejemplo, los Gildo Infran, la boleta tradicional de papel, donde las elecciones las gana el que paga los fiscales, no el que tiene más votos? Sí, efectivamente es así. Por eso te digo... ¿Por qué lo sacaron del Pacto de Mayo? Exacto, aténdeme. Mira, un poco cuando hacía el anticipo que iba a estar acá, digo que tienen que comenzar a discutir nada más y nada menos lo que vos estás diciendo, la reforma electoral. Ahí, con eso, ahí está... es donde tiene que venir, es la madre de todas las discusiones. Porque por otra parte, eso es un agujero en términos fiscales. Vos podés acomodar la estructura del Estado Nacional, que ya es elefantiásica, y de hecho yo creo que el gobierno está encarando cosas con mucho ímpetu, a veces con desprolijidad, a veces con errores, con retroceso, pero tiene una convicción para ese lado. Ahora, ¿realmente eso va a ocurrir en el feudo de Infran? ¿O en el feudo de Zamora? Pero no te quepa el mal. Bueno, eso es déficit fiscal. O sea, si vos no haces reforma política, no vas a cumplir el 25%, ese que firmaste en el punto 1, 2 o 3. Digo, no es baladí, no es una cosa menor sacar la responsabilidad de la política en la desviación genérica que ha tenido el proceso económico en el país. O sea, por eso yo digo... Dejo no solo por comodidad de ignorante, dejo de lado por 5 minutos la consistencia o la inconsistencia técnica del programa de Caputo. No lo discuto, no lo sé, me declaro lego en eso. Ahora bien, en lo político, si esto no cambia, el rumbo económico tampoco va a cambiar, porque vamos a seguir generando huecos de déficit, huecos de despilfarro. Vos fíjate lo que son las plantas de las provincias como Formosa, por ejemplo, que no tienen otro ingreso que no sea la coparticipación federal. Exacto, y tienen un 85% de empleos públicos. Catamarca lo mismo, de donde sos vos. La Rioja. La Rioja. Que está empapelando con billetes falsos, con la cara del Chacho Peñalosa. ¿No es una estafa eso? ¿Cómo leería un inversor que hay una provincia argentina que está emitiendo moneda espuria ya? Efectivamente, las cosas están así. Bueno, entonces después no te sorprendas con el comportamiento de los bonos, con que sube el riesgo país, con que los activos argentinos pierden valor en los mercados donde cotizan, donde las posibilidades de acceso al crédito para quienes realmente invierten, apuestan al país, pagan nómina salarial, se hacen cargo de dar trabajo, sean cautelosos, sean muy precavidos, sean desconfiados. Que no te sorprenda entonces que el que tiene la soja en el silo bolsa esté pensando si realmente le conviene liquidarla o no, porque no sabe si se puede financiar la próxima cosecha. Es decir, no voy a citar a la filósofa de La Plata, pero todo tiene que ver con todo. Gracias, Ricardo. No, a vos, muchas gracias.